Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. En esta tarde estaremos meditando sobre lo que Cristo promete a su iglesia en Tiatira, lo que Cristo promete a su iglesia en Tiatira. Vamos a leer el texto y ahora entraremos a meditar en lo que Cristo está prometiendo a su iglesia en Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Tiatira se caracteriza por un liderazgo tolerante ante aquellos que desvían a la iglesia en la inmoralidad y en la doctrina falsa. Así que Dios trae un juicio sobre aquellos que están pecando y ante ese juicio estará humillando el liderazgo que es tolerante. Un liderazgo que es conocido por sus obras, su amor, su fe, su servicio, su perseverancia, sus obras que van en aumento, pero que por su tolerancia es juzgado por Cristo. Pero en contraste al juicio de Cristo, tanto al liderazgo como a aquellos que pecan dentro de la iglesia, vemos el contraste de lo que Cristo promete al vencedor. ¿Cuántas cosas dice el texto que Cristo promete? Y lo vamos a resumir en dos cosas. Lo que dice el texto. ¿Qué promete Cristo al vencedor? Versículo 26. Las dos cosas que le promete se encabezan por le daré. Dos cosas que Cristo promete que le dará. En primer lugar, versículo 26, le daré ¿qué? Autoridad. Le daré autoridad, versículo 26. Y al vencedor le daré autoridad. ¿Sí? Y lo segundo está en el versículo 28. Y le daré el lucero de la mañana. Así que en el versículo 28 nos dice lo segundo que se le promete: le daré el lucero de la mañana. Esas son las dos cosas que, observando el texto, solamente leyendo el texto, podemos identificarlo. Cristo promete al vencedor dos cosas: le dará autoridad y le dará el lucero de la mañana. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa esto? Y no solamente qué significa, sino cómo eso afecta a mi vida hoy. Cómo esto debe afectar mi día a día, mi vida. Cómo esto me muestra a Cristo y cómo esto me confronta con mis necesidades de dependencia de Él. Lo que significa es lo siguiente: Dios da perseverancia al creyente y le promete capacidad para gobernar en su nombre. Dios da perseverancia al creyente y le promete capacidad para gobernar en su nombre. Ahora, vamos a ver qué implicación y de dónde viene esto. En primer lugar, nos hacemos la pregunta: ¿quién recibe la promesa? Y lo ves en el versículo 26. Los receptores de la promesa se definen aquí como el vencedor. Y el vencedor es ampliado, es explicado quién es.
Observa lo que dice el versículo 26. El vencedor se define como el que guarda mis obras hasta el fin. Y debemos recordar que el vencedor, como hemos visto en las otras cartas de Cristo a las otras iglesias, no se refiere a alguien que por su fuerza y sus méritos consigue vencer, sino a aquel que es vencedor hasta el final por medio de la obra de Cristo, por medio de la obra de Dios. Por eso nos apunta a la primera parte de la frase que hemos dicho: Dios da perseverancia al creyente. El creyente es vencedor porque Dios lo capacita para vencer en su vida cristiana. Dos cosas que vemos en esta definición. El que guarda mis obras hasta el fin nos muestra dos características. Primero, es una característica proporcionada por Dios. Esto es lo que hemos dicho. El vencedor lo es porque Dios ha obrado en él para perseverar obediente, guardando las obras de Dios, de Cristo hasta el fin. Así que es una capacidad y una perseverancia proporcionada por Dios. Lo segundo que vemos es que se muestra en una obediencia progresiva. Es decir, el que guarda mis obras hasta el fin es una perseverancia progresiva. ¿Qué significa guardar las obras hasta el fin? Significa obediencia progresiva. Es decir, que aun cuando desobedecemos, respondemos con arrepentimiento en dependencia del Evangelio de Cristo. El creyente está andando en obediencia progresiva. ¿Y qué significa esto? ¿Que nunca peca? No. Sino que aun cuando peca, su respuesta ante su pecado es el arrepentimiento en la gracia de Cristo. Así que el creyente se puede caracterizar porque guarda las obras de Dios y no de una manera perfecta, sino progresiva. Que aun cuando peca, responde ante su pecado, no tapándolo, sino confesándolo, arrepintiéndose y alejándose del pecado. Así que estas dos características nos indican que Dios preserva al creyente por medio de la fe en Cristo únicamente para vivir una vida de justicia. Y esto lo podemos ver en Romanos 6, como la realidad de ser unido a Cristo nos capacita para luchar contra el pecado y, por tanto, hasta el fin guardar sus obras. ¿Qué significa hasta el fin? Significa hasta el fin de tus días, Es decir, que aún estás dispuesto a perder tu vida por mantenerte fiel a las obras de Cristo. No solamente al final de tus días continuarás siendo fiel y guardando su obra, sino que estarás dispuesto a entregar tu vida con tal de no entregar en desobediencia e infidelidad a la impiedad y a los pecados que se muestran en esa iglesia. Y recuerda cómo se contrasta el mal testimonio y las evidencias de los impíos en esta iglesia que han adulterado con esta mujer, que han tolerado a esta mujer que está en el pecado. Se contrasta con los frutos de aquellos que perseveran y guardan la obra de Dios frente a los que se han infiltrado en la iglesia. Así que recuerda que tú has sido redimido para guardar las obras de Dios hasta el fin. No solamente has sido redimido para librarte de la condenación, sino que Cristo murió en la cruz por ti para que hoy y mañana y hasta que el Señor te lleve a su presencia, has sido redimido para guardar las obras de Dios en obediencia en tu vida. Así que el vencedor no es el que por sus méritos se mantiene fiel, sino aquel que ha sido capacitado por Dios para perseverar en obediencia. ¿Y qué se recibe? Bueno, la promesa, recuerda que no es un premio, la promesa es una bendición de la gracia. Lo vamos a repetir cada vez que hablemos de las promesas. Lo que Cristo promete a su iglesia o al vencedor no es un premio, es una bendición por gracia. No ha sido galardonado por su esfuerzo como un premio, sino que ha sido bendecido por la gracia de Dios con las bendiciones que Cristo ya ganó para nosotros. Como Cristo venció, nosotros somos, según Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que murió y resucitó. Entonces nosotros somos más que vencedores por la victoria de Cristo para nosotros. Así que la promesa no es un premio, la promesa es una bendición de su gracia. ¿Qué significa? Le daré autoridad.
significa lo siguiente. Lo primero, Dios nos capacita al creyente para que vivamos para su gloria. Escucha, dice, le daré autoridad. Y este no es el resultado de sus méritos por haberse mantenido guardando las obras hasta el fin, sino que ya que Dios lo ha capacitado para mantenerse obediente hasta el fin, ahora le promete que será bendecido por otra capacidad que Dios le dará. Y le dará autoridad no significa se ganó la autoridad, no. Ningún vencedor, ningún creyente genuino se gana el derecho a tener la autoridad, sino que esto también es fruto de la gracia de Dios. Dios le dará la autoridad, esto es, Dios le capacitará para vivir para su gloria eternamente. Dice que le dará autoridad sobre las naciones. Esto se refiere al ámbito, la extensión de esa autoridad será ejercida sobre las naciones. ¿Qué significa sobre las naciones? Bueno, este sobre las naciones es un contraste con la autoridad que otros estaban ejerciendo en la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira había un liderazgo pastoral que, ¿cómo se caracterizaba? ¿Qué hemos dicho? Era tolerante. No ejercía su autoridad como Dios le había mandado. Sí, estaba preocupado en su propia vida espiritual, pero no estaba ejerciendo la autoridad que Cristo le ha dado y era tolerante con aquellos que estaban pecando contra Dios y traían el pecado a la iglesia. Así que este liderazgo no ejercía la autoridad que Cristo le había delegado. Así que estos creyentes están en una congregación en la que aquellos que deberían ejercer la autoridad de Cristo no la ejercían. Pero a pesar de ello, se mantuvieron reconociendo la autoridad de Cristo. No se sometieron a la falta de autoridad del liderazgo, sino que en medio de la congregación, estos vencedores continuaron reconociendo a Cristo como quien tiene la autoridad. Y ellos, sin dejarse llevar por la tolerancia de los pastores, ellos continuaron siendo obedientes a la autoridad de Cristo. Por tanto, Cristo les dice y les anuncia que ellos recibirán autoridad sobre las naciones. Las naciones se refiere sobre todos los hombres, creyentes, escucha, y no creyentes. ¿Cuándo sucederá esto? Aquellos que vivirán en el milenio. Es decir, lo que Cristo le está diciendo que le dará autoridad sobre las naciones es la capacidad para vivir para su gloria, que se ejercerá y se cumplirá en el milenio. En los 1000 años que Cristo reinará sobre las naciones con un reino de justicia. Y Cristo no solamente reinará Él, sino que la iglesia reinará juntamente con Cristo. Así que aquellos que se han mantenido fieles a la autoridad de Cristo en medio de un mundo que está bajo la autoridad de Satanás, Dios los capacitó para eso y en el milenio les dará la autoridad para ejercer esa autoridad sobre todas las naciones. ¿Qué significa eso? Que lo que está diciendo el versículo 26, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro como los vasos del alfarero son hechos pedazos, es una cita del Salmo 2, el siguiente salmo que esta tarde hemos leído. Y que muchos dicen que el Salmo 2 forma parte del Salmo 1. Así que aquel que no anduvo en camino de pecadores ni se sentó en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia y que se mantendrán en la congregación de los justos de pie, pero los impíos no, son los que después ejercerán la autoridad sobre las naciones. El Salmo 2 habla de la autoridad que Dios Padre le da al Hijo. Pero escucha, Cristo toma el Salmo 2 y lo aplica a la iglesia. Lo extiende a la iglesia. No dice que el Salmo 2 habla de la iglesia. Sin duda que el Salmo 2 habla de Cristo. Pero Cristo hace una revelación en este último libro de las revelaciones en el que Cristo alumbra algo que estaba escondido. Y es que Cristo en su plan ha diseñado que la iglesia ejerza y reciba la autoridad que el mismo Cristo ha recibido. Como hemos visto en el versículo 27, yo también he recibido autoridad de mi Padre.
Esto es tremendo. Así que la Iglesia, aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo, son preservados por Dios Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, y por tanto esa obra se manifiesta en que perseveran guardando la palabra de Dios hasta el fin. Son aquellos que Dios está preparando y capacitando para que después gobiernen junto con Cristo con la autoridad que reciben del Padre sobre todas las naciones. Ahora, observa que la autoridad que recibe tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 27 dice, y las regirá. Así que esto es una capacidad para cumplir una acción, un propósito, regir. Esa es la razón por la que reciben autoridad. No para recibir gloria, sino para ejercer y para regir a las naciones. Ahora, expliquemos un poco qué significa esto. Regirá debe ser traducido con la palabra real que está en el original, pastoreará. Pastorear. El verbo regirá en este texto, la palabra griega viene de la raíz pastor. Así que actuará como un pastor. Recibirá autoridad para actuar como un pastor. Es decir, guiará, guardará, alimentará como un pastor hace con sus ovejas. Pero ahora el sentido que tiene esa acción no se centra hacia las ovejas, sino cómo un pastor actuará con aquellos que no son ovejas. Porque observa que esa acción lo regirá, está acompañada con vara de hierro, no con un bastón suave, sino con una vara de hierro, y hará con los vasos del alfarero, los hará pedazos. ¿Quiénes son hechos pedazos? Bueno, según el contexto del Salmo 2, que es donde está la cita, se harán hechos pedazos todos los que se junten a rebelarse contra Dios, contra el ungido de Dios. Así que la Iglesia ejercerá su autoridad para gobernar dulcemente, pero duramente, tiernamente, pero definitivamente, sobre aquellos que se opongan a Cristo. Es decir, hay un contraste entre la tolerancia del liderazgo y la autoridad que ejercerá justamente en el milenio la Iglesia, los que perseveren. Esta es la voluntad de Dios, que aquellos que se rebelan contra Dios sean tratados como un vaso es tratado por un hierro. Ahora, versículo 27, ¿qué significa esto? Con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Hemos dicho que esto es la forma en que la autoridad de la Iglesia, de los creyentes genuinos que están siendo capacitados hoy para guardar la palabra de Dios, ejercerán la autoridad en el milenio sobre las naciones. Y destaca algo. ¿Qué destaca? ¿Qué significa una barra de hierro contra vasos de alfarero? Destaca esto, escucha. No tendrá rival, no tendrá rival. La autoridad de Cristo, la autoridad que la Iglesia recibirá del Hijo, es el Hijo quien está hablando. El Hijo ha recibido autoridad del Padre y esa autoridad el Hijo la dará a la Iglesia. Es una autoridad que se ejercerá sin que nadie pueda evitarla. No tendrá rival. Puede que veas, como en Tiatira, que son minorías los que se mantienen fieles. Puede que veas que el enemigo de Dios está venciendo, pero eso no es el final. El final es que la justicia y la autoridad de Cristo no tendrá oposición, será eficaz contra el rebelde. Jeremías 19:11 utiliza de manera figurada esto mismo. Dios manda a Jeremías a que vaya a casa del alfarero y destruya los cuencos de barro. Y lo hace como una ilustración para decirle: el juicio que viene sobre Israel es inevitable. No podréis evitar lo que vendrá sobre Israel. Así que se nos anuncia que la autoridad que los creyentes que perseveran hasta el fin y ejercerán en el milenio no tendrá rival. Así que la autoridad recibida por el Hijo es para que la Iglesia glorifique al Hijo por medio de ejercer su autoridad. Por eso hemos dicho que Dios capacita al creyente para vivir para su gloria. Y en el milenio glorificaremos a Dios ejerciendo su autoridad. Pero escucha, la autoridad que recibiremos será por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia.
No será un premio para nosotros. Y no es suficiente recalcar esto. No habremos ganado la autoridad que el Hijo le pertenece. Esto es lo que significa el versículo 27 al final. Dice, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. ¿Qué significa como yo también he recibido autoridad de mi Padre? Escucha, esto enfatiza que esta es la autoridad que Cristo ha demostrado tener por méritos propios. El Padre le ha dado al Hijo la autoridad que el Hijo se ha ganado por méritos propios. ¿Y cómo ganó el Hijo los méritos para tener esa autoridad? Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 2 y muchos pasajes nos dicen que la forma fue vivir justamente en obediencia, una vida perfecta siendo hombre, morir en la cruz y resucitar. Y cuando resucitó, entonces recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y fue resultado de sus méritos. Sí, Cristo sí tiene la autoridad por méritos propios. Tú y yo no, sino que la justicia de Cristo ganó esa autoridad como hombre glorificado, es decir, como Dios hecho hombre y ahora siendo hombre, Él tiene una autoridad que le pertenece por derecho, pero Él la delega como una bendición para ti y para mí, si eres un verdadero creyente que busca glorificar a Dios ahora. Por eso esto es importante no solamente para el futuro, sino que nuestra vida tiene una perspectiva de glorificar a Dios en el futuro, pero que empieza con un compromiso de dependencia para glorificar a Dios en el presente. Aquellos que glorificarán al Hijo en el futuro lo están ya haciendo en el día de hoy. En segundo lugar, Dios nos bendice con la comunión eterna con Cristo. Versículo 28. Y le daré el lucero de la mañana. Y esto es claro y sencillo, no tiene otra explicación. No solo recibiremos la autoridad que Cristo compró por su propia sangre y su propia justicia para glorificar a Dios gobernando sobre las naciones, sino, escucha, seremos también bendecidos por la comunión eterna con el lucero de la mañana. El lucero de la mañana no es el sol que sale por la mañana. Es un título que le corresponde a una sola persona. Y esa persona se manifestará con la gloria como el sol sale por la mañana, se manifestará de manera figurada, está hablando ahí, como el sol amanece por la mañana, está apuntándonos a cuando Cristo glorificado se manifieste en esta tierra con su propia gloria y ejerza su dominio sobre la tierra. Y Él no nos aplastará porque Él nos ganó y nos compró para sí. Como hemos leído en el Salmo 1, los impíos no se sostendrán en la congregación de los justos, porque Dios conoce a los justos, pero juzgará a los impíos. Y los justos somos declarados justos por la justicia de Cristo que se nos atribuye a nosotros, pero el lucero de la mañana resplandecerá trayendo el juicio sobre los impíos. ¿Quién es el lucero de la mañana? Apocalipsis 22, 16, míralo. La Biblia se responde a sí mismo. Apocalipsis 22, 16. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 16? Termina aquel que está revelando esto a Juan. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Esta es la conclusión de la revelación. Yo soy la raíz y la descendencia de David. ¿Y ahora qué dice? Yo soy el lucero resplandeciente de la mañana. Ya está, no tiene más. Pero lo que Cristo le está diciendo al vencedor, a aquel que Dios ha salvado y está preservando, es que le promete que le dará por gracia una comunión eterna con Cristo. Nada ni nadie nos podrá separar de Cristo. Y Dios tiene un propósito eterno para su iglesia. Y es glorificarse a sí mismo. Dios mismo se glorifica a sí mismo, capacitando al creyente para que vivamos para su gloria. Dios se glorifica a sí mismo, salvando y capacitando al creyente para que viva para su gloria. Y esa forma en la que vive para su gloria es sometiéndose
a la autoridad del Hijo, al señorío de Cristo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? 4 cosas que podemos aplicar rápidamente. En primer lugar, reconoce que no hay nada tan importante como la gloria de Dios. No hay nada en tu vida tan importante como la gloria de Dios. Y no solamente en tu vida, no hay nada en la historia. No hay nada en esta tierra y en el universo tan importante como la gloria de Dios. El sol tiene gloria, pues no es ni un mechero delante de la gloria de Dios, en comparación con la gloria de Dios. Así que todo lo que hay en nosotros, por lo que podemos perseverar en fidelidad, escucha, se te ha dado. Todo lo que hay en nosotros por lo que obedecemos a Dios, se nos ha dado. Por tanto, no eres obediente para tu gloria, eres obediente para la gloria de Dios. Para eso has sido redimido, para eso debes vivir. En segundo lugar, examina qué hay que impide que tu vida glorifique a Dios. Examina qué hay en tu vida que impide que glorifiques a Dios. Si Dios te ha capacitado para glorificar a Dios, asumimos que no lo hacemos como Dios merece, y la primera razón es porque hay cosas en tu vida que impiden glorificar a Dios como Él merece. Cuando buscamos nuestra felicidad fuera de la obediencia a Cristo, esto es buscar nuestra gloria. Debemos examinar nuestro corazón a la luz de la palabra para ver que no sea la carne la que domine nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Apréndetelo, porque esa es la forma en la que el creyente debe vivir guardando la voluntad de Dios. En tercer lugar, honra al Señor dependiendo de su gracia. Honra al Señor dependiendo de su gracia. No recibe autoridad como un premio, recibe autoridad por su gracia. Así que honra al Señor dependiendo de su gracia suficiente, anhelando vivir para su gloria, anhelando vivir para cumplir su voluntad. Y cuando seas confrontado con el pecado en tu vida, no lo escondas. Confiésalo y apártate del pecado. Si no te apartas del pecado, entonces te expondrás a la disciplina o el juicio de Dios. Así que depende de su gracia para vivir para su gloria. Y en cuarto lugar, no dejes que otros ni tú mismo gobiernen tu vida. Ni el liderazgo de la iglesia tolerante, ni el engaño de los pecadores e impíos es excusa para que tú te dejes gobernar por ellos. Es más, no dejes que tú mismo gobiernes tu vida. Solo Cristo tiene autoridad sobre ti y es bajo la autoridad de Cristo que debemos someternos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu obra, por habernos redimido y habernos capacitado para vivir en obediencia a tu palabra, aun cuando pecamos, arrepintiéndonos, Señor, por la gracia de Cristo en el Evangelio, mirando a la cruz de Cristo y a su resurrección y enfrentando el pecado en nuestras vidas por la obra que Cristo hizo en la cruz. Señor, no tenemos el deseo, no debiéramos tener deseo de glorificarnos a nosotros mismos, sino vivir cada día más para tu gloria. Y esto solamente es posible en nuestra dependencia. Cuando matamos, por medio de tu Espíritu, hacemos morir las obras de la carne en nuestra vida. Señor, gracias porque nos has dado la bendición de la comunión eterna contigo. Y no es porque nos hemos mantenido fieles, sino por la fidelidad del Hijo, por la fidelidad de Cristo y por su muerte y resurrección. Hemos sido declarados justos delante de ti. Señor, gracias por esta bendición y trae salvación a aquellos que están todavía en sus pecados. Que no se engañen de que pueden vivir aparentemente como creyentes, pero sigan viviendo en el pecado, tolerando el pecado en sus vidas. Señor, trae un convencimiento más grande y más amplio de la gloria que tú mereces, de la ofensa que es del pecado hacia tu gloria. Señor, y cómo por la sangre de Cristo, por nuestros pecados, Él fue a la cruz para librarnos no solamente de las consecuencias del pecado, sino del gobierno del pecado en nuestras vidas. Y ahora podemos luchar contra el pecado y vivir vidas que te glorifiquen. Que Cristo sea exaltado en tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos.
Amén.